Buenas tardes. Este es el cuarto conversatorio psicoanalítico. Mi nombre es Diego MacGregor. Vamos a continuar con este tema, con este eje principal que es el análisis. ¿Qué hacemos en el análisis? Analistas, analizados. Me quedé pensando mucho en el tercer conversatorio respecto a todo el problema de los síntomas, la relación del sujeto a sus síntomas, la relación del sujeto al sexo y al tema de el, el eje que pone Freud en, en el problema crucial que él dice en el hombre, la relación del sujeto al padre, en sentido a la relación homosexual o pasiva al padre, y a la envidia al pene en la mujer. ¿Cómo, cómo conectar esta cuestión de los síntomas, la satisfacción sexual de ellos con el Edipo, la posición sexual nuestra? Todo un tema, ¿no es cierto? Y estaba pensando cómo ir abordando todo esto, en el sentido de, porque Lacan tiene toda una primera lectura en los primeros seminarios donde va a ubicar los síntomas como formaciones del inconsciente y va a establecer una relación entre el registro simbólico y el imaginario. Y va a apostar que es necesario como una búsqueda de sentido a esas formaciones del inconsciente, en donde esas formaciones del inconsciente van a irrumpir en el psiquismo eminentemente desde el inconsciente y justamente no se pueden abordar de manera de la conciencia. Pero sí el analista va a tener que hacer una lectura del sentido de esos síntomas. En cambio, en un segundo tiempo, prácticamente a partir del seminario 9, la identificación y el seminario de la angustia, es en donde Lacan va virando y va a reubicando el lugar de lo real, tanto en los síntomas como en la posición del sujeto al sexo. Y en donde ese va a virar en el sentido de priorizar no tanto lo simbólico, sino tanto lo real. En el sentido de que ya a los síntomas no es tan importante buscar su sentido, sino que de alguna manera vaciarlos de sentido o hacer un corte del sentido, tal vez para hacer un nuevo sentido, pero está más en relación al duelo. Pero hay algo de ubicar algo del agujereamiento en esa relación del sujeto al gran otro. Es una forma de cierto barrado al otro respecto de que el sujeto pueda hacer algo con sus síntomas. Y que, por supuesto, hay algo de la satisfacción sexual, hay algo de la reducción de ese goce sexual, de esos síntomas que tienen atrapado al sujeto, pueda acotarse, pueda limitarse. Entonces, pensaba esto de que en este segundo tiempo, en esta relación del sujeto al sexo, es distinto a ese primer tiempo, donde hay un texto de Lacan importante de la significación del falo, en donde está más en relación
a una concepción del sujeto en relación a la sexualidad en términos de la identificación. Estaba recordando en el seminario 5, la formación del inconsciente, en donde Lacan habla de los tres tiempos del Edipo, y de alguna manera en donde, tomando a Freud, en cuanto que lo importante para Freud en esta cuestión de este segundo tiempo del Edipo, esta amenaza de castración en, digamos, en los muchachos, en donde tiene que actuar para que de alguna manera eh, algo del sexo eh, trabaje, digamos, en términos de una identificación, entiendo el rasgo. Y, y entiendo que en este texto la significación del falo, Lacan va a tomar esta concepción de Freud respecto a la castración como amenaza, a diferencia de la operación de castración, no tanto en términos de identificación a un rasgo, sino más en términos de una posición del sujeto al sexo en cuanto a, a un vaciamiento o un agujereamiento. Estaba pensando como agujereamiento. En, en Freud mismo también esta cuestión de lo sexual, del sexo, cuando en algún momento, no me acuerdo en qué texto en relación a la vida sexual, Freud dice que cuando el niño se empieza enfrentando respecto a esta diferencia sexual y en esta cuestión de la percepción de esta diferencia, y que al enfrentarse, bueno, puede aceptarlo o rechazarlo. Y, y esto de aceptar que hay otros seres sexuales en donde el pito no está y de que hay agujero. Pero estoy pensando que, bueno, uno podría decirlo, eso a nivel de la percepción, pero de alguna manera no es suficiente que se registre que hay agujero, porque tal vez hay algo de lo femenino en, más allá de la percepción, que, que estaría más en relación a aceptar que hay agujero en el discurso, que, que más allá en lo que el, en el, en el hombre que se considera hetero, diría, no es solamente el creerse masculino, porque entiendo que hay hacer entrar la feminidad eh, en, en lo hetero, o sea que lo hetero no es sin lo homosexual, o sea, lo heterosexual no es sin lo homosexual, en el sentido de que, en el sentido de hacer entrar al agujero, y por eso creo que en esta relación que hace Lacan, esta articulación del sujeto al sexo en cuanto a que hay algo del significante que tiene que entrar el agujero en el significante, en el sentido de barrar al otro, pero eh, en un sentido donde eh, hay algo de lo femenino que tiene que entrar justamente para no creerse tanto esto
lo masculino, no creerse, porque no existe hetero, hombre o mujer, sino que no hay hombre sin mujer, no hay mujer sin hombre, en el sentido de que no hay hombre solamente. Uno puede estar solo o con el otro, pero esta relación con el, lo femenino tiene que entrar. Yo estoy de- tratando de ser lo más claro posible, creo que es un tema difícil, y dejándome llevar por las palabras, a ver qué encuentro de esta relación del sujeto al sexo y cómo esta, esta, esta entrada de lo femenino en lo masculino es muy importante, como al revés, en lo femenino tiene que hacer entrar algo de lo masculino. Y justamente por eso Freud apunta a que la envidia del pene es el problema crucial de la mujer, aunque eh, eh, hay una resistencia respecto a dar cuenta de esto, porque envidia el pene no como, entiendo, como una cuestión de afectiva, sino como hay algo de lo resistencial del propio agujero de lo femenino, porque por algo Freud apunta que la posición materna es una posición masculina, que la posición femenina tiene que ver con lo pasivo y, y con lo femenino, en el sentido, hay algo distinto en la posición femenina, en la sexualidad femenina, hay algo del agujero y la incorporación del hombre en la mujer que tiene que darse para que se dé ese vínculo y que no es solamente producto del azar o de que se dé solo, sino que es realmente muy importante que esta entrada del agujero en la propia sexualidad se dé de alguna manera para permitir que los sujetos que nos consideremos sexuados no busquemos prepararnos tanto para lo sexual, sino que busquemos ser penetrados por nuestro inconsciente, por la sexualidad misma, como si uno dijera, soy penetrado, no pensado que quiero coger, sino eh, soy penetrado por mi sexualidad, por mi inconsciente, para estar en contacto con ese otro, con ese otro sujeto. Y no sin de aceptar que hay agujero en el propio sexo masculino por la introducción de lo femenino. Y hay agujero en el sentido de que no hay un sentido de lo sexual. ¿Por qué para el psicoanálisis no hay un sentido de lo sexual? Porque no podemos encontrar sentidos de lo sexual. Hay algo que tiene que ser arrancado, conquistado, apropiado, para que el sujeto pueda, no me gusta la palabra integrar, sino hacerse de un propio sexo en el sentido de dar cuenta de que no hay hetero sino homosexual, en el sentido de que los hombres necesariamente tuvimos que haber tenido esta fantasía de ser cogidos por nuestro padre o sodomizados por nuestro padre y en algún punto
tuvimos que llegar a matarlo. Y las mujeres, en algún sentido, entiendo que eh, en algún sentido tienen que también matar al padre y a su propia madre para que algo de lo femenino y del agujero, de su propio agujero, y darle un lugar a los hombres, eh, tienen que hacer todo un trabajo operatorio, y un trabajo de vaciamiento de los sentidos, de lo sexual. Bueno, vamos a dejar acá porque el tema ha sido denso y difícil, y les pido perdón si no fui lo suficientemente claro, porque este es un tema realmente difícil, pero dejarse llevar por las palabras, buscarse, dejarse llevar por las palabras para, para poder transmitir algo de la relación del sujeto al sexo es también muy apasionante y bueno, y por eso quiero compartir todo esto con ustedes. Les agradezco y hasta la próxima. Gracias.